La reconstrucción avanza a pasos de tortuga mientras todavía miles de damnificados permanecen en la calle o fuera de sus viviendas a seis meses de aquel sismo de septiembre, aquellos sismos de septiembre que sacudieron a la Ciudad de México y nueve estados de la República. ¿A qué se debe esto? ¿Es un asunto de burocratismo? ¿Es un asunto de ineficacia? ¿Es un asunto de manejo electoral de los recursos? La verdad es que este proceso en medio año ha sido señalado como un proceso muy opaco, donde no hay mucha claridad, primera, de la magnitud de la tragedia, de cuánto estamos hablando. A 6 meses todavía sigue siendo una pregunta. Y para muestra, un botón, datos oficiales señalan que cerca de 10,000 personas afectadas aún no han recibido la tarjeta para recibir la ayuda porque no los han encontrado. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a hacer un corte rapidísimo para entrar directamente aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy sobre la reconstrucción a 6 meses. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque se trata de un asunto que a usted le interesa particularmente. Todos vimos y sufrimos de una u otra manera aquella tragedia de septiembre y hoy sigue siendo una herida abierta, sobre todo cuando vemos que los planes de reconstrucción no caminan con la celeridad, con la eficacia y con el respeto a los derechos humanos que debieran. Hace ya 6 meses de aquella sacudida de tierra que causó daños, víctimas, muerte, destrucción en la Ciudad de México y en otros estados de la República, 9 estados, y en ese lapso seguimos teniendo un montón de interrogantes sobre la dimensión de la tragedia y el proceso para la reconstrucción. Me da mucho gusto que estén para analizar el tema, para entrarle a este asunto, el excoordinador general de la Comisión de Reconstrucción, Carlos Flores. Carlos, un placer como siempre tenerte aquí. Muchas gracias. Ya habíamos hablado de este tema. Así muy es. Oportuno poder hacer un balance ahora con este tiempo de distancia y sobre todo con la perspectiva de los cambios que se han dado al interior de la propia Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México. Y también muchas gracias, Jaime Hernández. Un placer tenerte aquí, del programa interdisciplinario de rendición de cuentas del CIDE. Y usted se preguntará, ¿y qué tiene que ver la reconstrucción con la rendición de cuentas? Él le va a decir todo. Yo le diría casi todo, no todo. Pero una parte muy importante sí, porque los recursos que han llegado vía donativos, vía la creación de fideicomisos, vía presupuestos de la Federación a las entidades federativas, a los estados, a la Ciudad de México, merecen que por lo menos sepamos cómo y en dónde se están o no gastando estos recursos. Por eso la importancia y el trabajo que han estado haciendo ahí en el programa de reconstrucción, de rendición de cuentas del CIDE. Gracias, Jaime. Gracias. Pues arrancamos contigo. Y si quieres, déjame tratar de ilustrar. Ayer Mancera dijo la dimensión de la tragedia, la magnitud de lo que vivimos. Se refiere a la Ciudad de México, seguramente. Es como reconstruir un país. ¿Cuáles son tus datos? En primera, si coincides con Mancera. O sea, si esa es la dimensión de lo que estamos hablando. 2, ¿cuáles son los datos que tienes? Yo creo que Pepe, Jaime, qué gusto compartir con ustedes. El reto más importante de la reconstrucción, y lo hicimos ver desde el principio de la integración de la comisión, es contar con un primer balance, un buen diagnóstico que permita tomar decisiones ciertas, ¿no? Balanceadas, aquilatadas en los números, en los datos, para poder provocar y producir un primer programa que diera respuesta a esas necesidades de la gente. Yo no sé si será del tamaño de un país como lo expresó el jefe de gobierno. Lo que sí sé es que en la Ciudad de México hay una afectación que tiende a minimizarse. Y hay quienes han explorado algunos números para hablar, por ejemplo, de 10,000 o 15,000 damnificados. Ajá. Nosotros, por las cuentas nada más de quienes recibieron un apoyo de renta,
Y asumiendo que las familias típicamente en la ciudad son de 3, 4 personas, estábamos estimando hasta hace un mes que dejamos la comisión en alrededor de 108,000. 108,000 personas. El número me parece no es menor y de ese tamaño es el reto para reconstruir la ciudad. Pero no solamente hablamos en primera instancia pues, de los derechos de estas personas afectadas, sino también de un conjunto muy importante de viviendas que resultaron dañadas y que al día de hoy no contamos con la certeza jurídica de la condición de esos inmuebles. A ver, datos que pone el Presidencia, 190,000, no solamente en el DF, sino en los 9 estados. ¿Crees que van por ahí? Yo creo que puede ser más. Están hablando de más de 20 escuelas con daños. No, hombre, muchísimas más. Apenas en la ciudad hay resultaron afectadas alrededor de 900. 900 escuelas solo en el DF. Así es, y que estaban en un proceso de reconstrucción y de reparación de algún tipo de daño. Desde una barda perimetral que ponía en riesgo, pues si los niños juegan en algún rincón del colegio, pues se les viene encima y estaba en riesgo y hay que reparar esa barda muy rápido, y algunas otras de una reconstrucción absoluta. ¿Coincides con las cifras? Yo creo, como dice Carlos, que el problema es de bastantes mayores proporciones a las que lo hemos visto. Me parece que si tenemos en cuenta los fondos de reconstrucción, por ejemplo, también lo que sabemos hasta el momento, pues es solamente una parte del total de dinero que se ha recaudado, del total del dinero que está involucrado en la reconstrucción. Y el problema general, el problema que está sobre todos estos datos que hemos estado discutiendo recientemente, es que ese dinero tendrá que terminar en acciones de reconstrucción en un escenario en el que no existe una estrategia de reconstrucción. En este momento no existe una estrategia de reconstrucción, lo que existen son acciones aisladas que probablemente están vinculadas con algún tipo de diagnóstico, pero esa certeza no la podemos tener. Y al final, cuando se termine la ejecución de esos recursos, no podremos saber si se ejercieron de manera eficaz y eficiente si nunca supimos el tamaño de las afectaciones. Esto que estás ahora mencionando es absolutamente válido en términos de que no tenemos certeza de qué tamaño es la situación crítica y eventualmente tampoco podremos tener certeza de si la pudimos resolver. Pero fíjate que coinciden en ese punto, fíjate que qué preocupante, porque el nuevo comisionado, Edgar Tungui, lo que dice es: a mí me gustaría, cuando me vaya, lograr 3 cosas. Una, un censo de los inmuebles afectados. 2, que esté funcionando la plataforma Ciudad de México. Y 3, que haya manejo transparente de los recursos. Es decir, está un poco tratando de lograr lo que un diagnóstico hace 6 meses nos debería haber ya tenido hoy plenamente funcionando. O sea, ¿esto ya lo deberíamos de tener o no? ¿O es mucho pedir? Yo creo que, como dicen los expertos, por ejemplo, de Naciones Unidas, las reconstrucciones se hacen por etapa, y cada vez, conforme uno avanza en esas etapas, lo que se deja de hacer en la previa resulta más lastimoso, más difícil de comprender para las etapas posteriores. Francamente, creo que tener un diagnóstico omniabarcante, completo, en un periodo de tiempo muy breve, era una tarea materialmente imposible. Por ejemplo, en la ciudad, nosotros pensamos en la afectación en la zona centro, ¿no? En las delegaciones que van de Benito Juárez, Coyoacán, Tlalpan, Cuauhtémoc. Y luego perdemos de vista lo que ocurrió en Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. Y ahí la dimensión del daño, porque no son grandes edificaciones, no son grandes condominios, sí, sino casas habitación unifamiliares, sí, ¿no? Pues la afectación es mayúscula. Hasta donde yo recuerdo en los números, en esa plataforma CDMX, la comisión que me tocó integrar, dejamos alrededor de 20,000 casos documentados con un dictamen oficial, o por tramitarse un dictamen oficial, pero a 20,000 registros al menos en esa plataforma.
Y habían llegado, en el tiempo que administramos esa plataforma, poco más de 30,000. Es decir, 30,000 casos adicionales. Imagino que después del sismo del 16 de febrero de este año, hubo algunos otros que tuvieron intensificaron, digamos, la afectación que ya tenían. Pero esos, imaginemos nada más 50,000 viviendas en un tipo de riesgo, con incertidumbre, sin certeza jurídica de qué es lo que le ocurrió, pues me parece que contar con esos números en un diagnóstico serio, en un plazo muy corto, también tenía su riesgo. Eso no exime que se haya trabajado de manera mucho más oportuna, mucho más eficaz para tener algunos datos ya muy relevantes. Por ejemplo, nosotros teníamos una estimación donde decíamos prácticamente el 50% de las personas que poseen una vivienda en la Ciudad de México y resultó dañada son adultos mayores. Y eso ya encauzaba un tipo de atención pues, muy especial. Para construir el perfil de la gente que vas a ayudar. Así es. O mujeres en condición vulnerable también, que era un hallazgo derivado no de un trabajo burocrático, Pepe, ¿no? Un trabajo de salir a la calle, de recorrer las calles, los campamentos, donde está la gente con demanda y con necesidad. Pones un dato que me parece muy relevante y lo trato de vincular con lo que decía Luis, voy contigo, sobre la necesidad de contar con un plan de reconstrucción para, en función de eso, poder valorar el manejo de los recursos. Exactamente. A ver, si tú tienes una población, digamos, predominante de adultos mayores y de mujeres vulnerables, pues, va a ser difícil que puedan asumir, digamos, créditos para pagar las casas. Algunos, en el mejor de los casos, ya tienen algún crédito y no lo han terminado de pagar. Y en consecuencia, la cantidad de recursos que se necesita pues puede ser mucho mayor que la que pudieran haber necesitado si hubieran sido familias donde, digamos, familias nucleares donde los dos de la casa, el padre y la madre, trabajan y a lo mejor no tienen una hipoteca. Sí, la cuestión, creo, de visión general es que estos detalles que estamos ahora discutiendo son importantes para diseñar respuestas de política pública para los ciudadanos afectados. Esto es muy importante porque considero y hemos considerado también a partir de la investigación que se llevó a cabo en el CIDE que el proceso de reconstrucción debe detenerse para llevar a cabo las etapas de la política pública. Las afectaciones son o constituyen un problema público y como tal se les debe atender. Pero según el proceso de las políticas públicas es fundamental que primero conozcamos la naturaleza del problema para después poder saber qué es lo que vamos a hacer para solucionarlo. A ver, y entonces, ¿cómo entienden? Voy contigo. No conocemos la naturaleza de la afectación a la que estaríamos enfrentando con la reconstrucción, pero ahí tengo dos declaraciones así a bote pronto del fin de semana para acá con la conmemoración, con el informe que da Mancera hace un par de días. Dice, esto va a durar 5 o 6 años. Un poco lo que uno está leyendo es se trataría de tener una política de largo plazo. Claro. Otros leerían es que como ya se va, pues lo que quiere decir es que aunque se quedara 3 meses más no haría la diferencia, dado que esto es un proceso de largo plazo. Y luego la otra declaración es del mismo comisionado, nuevo comisionado, que dice, oigan, si hay cambio ahora jefe de gobierno, con la salida de Mancera, en caso de que vaya a buscar una senaduría, sí se pone en riesgo la reconstrucción. Perdón, pero ahí sí no se me ocurre otra más que te cae. A ver, coincides, perdón por el vulgarismo, pero a ver, explícame eso. A ver, ¿qué siente? Tú tratas con los damnificados. ¿Qué pueden pensar? Yo creo que con la afirmación del jefe de gobierno hay una verdad. Los procesos reconstructivos no son de inmediato plazo. Quisiéramos hacerlos más rápido de lo que es posible, pero no se puede. Y son procesos que naturalmente tardan varios años en tomar sus primeros resultados. La comparación, por ejemplo, con el sismo del 85, los primeros resultados se comenzaron a ver 2 años después. Sí, pero a ver, mi punto aquí es, y eso es lo que quiero que debatamos, a ver, esa afirmación lo que está reflejando es una política pública de largo plazo o dejar la política que se vaya a largo plazo. No es lo mismo. Es una política de largo aliento. No puede ser una política de inmediato plazo, tiene que pensarse en el futuro. Pero la puede haber si no tienes el diagnóstico, si no tienes un plan de reconstrucción. Bueno, esa es la pregunta. Sin duda, y es muy importante porque el programa de reconstrucción que dejó la comisión anterior, por ejemplo,
reconoce los límites físicos de la ciudad. No podemos volver a construir o reconstruir en zonas donde ya hay grietas y no las hemos estudiado. No podemos dejar un proceso reconstructivo sin valorar la capacidad de hundimiento que tiene la ciudad. Ya nos agotamos los mantos freáticos. 14 centímetros de hundimiento, ¿no? Después del sismo según... según varias notas que por ahí, o estudios, no sé. Pero bueno, hay hundimiento y hay un hundimiento natural de la ciudad. Bueno, eso implica no reconstruirlo ahora. Hay que tener una inversión pública, una inversión de política pública en infraestructura física de muy largo plazo. Y estamos hablando de zonas de afectación, pues prácticamente de pueblos enteros en Xochimilco, de colonias gigantescas en Tláhuac y de mucha gente afectada en Iztapalapa. Nada más por poner el ejemplo de esos dos temas. Así es que me parece que la declaración del jefe es un tono, digamos, de una política de largo alcance. Y el comisionado Tungui dice, me parece dos cosas muy importantes. No sé en qué contexto dijo cuando yo me vaya acá, pero digamos, cerrando la administración. No, dijo ahora que si se va a avanzar a finales de este mes. De eso estaba hablando. Bueno, la certeza, con mayor razón, la certeza jurídica es vital el día de hoy. Que cada persona que sufrió un daño, ve una grieta en su inmueble, se le cayó un plafón o tuvo algún daño mayor, que tenga la certeza con un dictamen oficial. Eso lo pedimos en la comisión una y otra vez. Eso no está terminado para las 108,000 personas afectadas. No está. O sea, todavía no tenemos dictámenes, no tenemos plan de reconstrucción. Y además tú nos estás diciendo, Luis, que el dinero no sabemos dónde está. Mira, perdón que lo diga así de crudo. Yo pondría énfasis al hablar de la estrategia de reconstrucción como una política de largo plazo, en señalar que no nada más la Ciudad de México fue afectada por los sismos de septiembre, y entonces podríamos pensar, como ya también hemos pensado en algunos lugares e incluso en algunas organizaciones de la sociedad civil, que el proceso de reconstrucción tiene que hacerse desde un liderazgo, desde una coordinación institucional de carácter nacional. O sea, el DF no hay de manera aislada, sino las otras 9 entidades. Ciudad de México, de hecho, en estos 6 meses, lo que podríamos haber cumplido, lo alcanzamos o no. Estamos hablando con Carlos Flores, que es ex coordinador de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México. Me quedé contigo. Y la pregunta era, a ver, ¿cómo hacemos cómo transparentar los recursos si es otra de las cosas que en esta etapa tendría que haberse dado? Mira, lo que yo considero es que es incluso absurdo que estemos solicitando como ciudadanos estos dos elementos que son esenciales, el de la transparencia y el de la planeación. Efectivamente, el proceso de reconstrucción va a ser un proceso de largo aliento, pero la cuestión también es que no se ha podido hasta el momento comunicar suficientemente a los ciudadanos afectados, a las personas afectadas, que el proceso va a durar mucho tiempo, que es necesario dedicar un momento a hacer un diagnóstico y luego a hacer un plan para ver qué es lo que vamos a hacer para solucionar las afectaciones. El problema es que, ya traemos, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, 2 comisiones. Es correcto. Una de ellas removida en función de la denuncia sobre el manejo de los recursos que estaba preparando la Asamblea Legislativa, en la que 3 diputados iban a tener la decisión sobre la asignación de recursos. ¿Perdimos tiempo? Hemos perdido tiempo. ¿Pero es solo burocratismo? Hemos cumplido ayer 6 meses, y esos 6 meses, señalan algunos autores especialistas en el tema de reconstrucción, que esos 6 meses se suelen tomar para la planeación, pero que es un lujo que se pueden dar los gobiernos para garantizar que sus estrategias de reconstrucción tengan éxito. Nosotros hemos cumplido ya ese periodo y no tenemos el plan y no tenemos, desde luego, un diagnóstico unificado y coherente con las afectaciones que han tenido las personas. ¿Y cómo lo explicarías, Carlos? ¿Es un tema de burocratismo o es un asunto de manejo electoral? O ineficacia. Jaime pone un tema en la mesa que me parece fundamental aclarar. La Comisión para la Reconstrucción que presidía, o que digamos, encabezaba Ricardo Becerra, logró un primer programa de reconstrucción. Y ese primer programa de reconstrucción tenía una virtud
perdón que lo diga yo porque fui parte de la comisión, pero intentaba tomar acciones extraordinarias para enfrentar una situación extraordinaria. ¿No? Es cierto que la planeación puede ser vista como un lujo, pero es necesarísima. Mientras las personas están padeciendo la calle, el no tener un lugar, seguir pagando más recursos de los que es posible porque perdieron su vivienda, desplazarse a otra zona que no era su zona de confort habitual, ¿no? Y hay que pensar y repensar en ellos. Ese era un principio central de ese programa, o es, porque está vigente. Pero a donde yo quería llegar es, mientras se planea, esa comisión buscó atajos, hallar salidas extraordinarias. Ustedes habrán atestiguado muchas veces, por ejemplo, a los bomberos evacuando edificios y sacando pertenencias de la gente. Las personas decían, ¿y ahora los bomberos se convirtieron en mudanceros? No, se convirtieron en los mejores aliados de la comisión porque saben que esa gente necesitaba recuperar algo papeles, de lo que ya había documentos. Perdido. Lo que... Un cuate con un piano, un señor con un gimnasio, un papel legal o una simple fotografía que era un asunto personalmente muy importante para una familia. Y así de todo tipo, pero era intentar hallar atajos, acciones extraordinarias, mientras se conducía y se configuraba un programa como el que logramos producir, que por cierto, el día de ayer, según las declaraciones que leí del jefe de gobierno, dijo que de los 45 acciones que estaban ahí establecidas, 36 van en camino, ¿no? Quizá lo que falta es priorizar. ¿Y dónde hay que priorizar para que, uno, los recursos tengan una salida eficaz, oportuna, donde le atiendan a la gente? Primero, la certeza jurídica. Toda la gente clama hoy, quiero mi dictamen, y con justa razón. Dos, anular el riesgo. No podemos seguir viendo en la ciudad zonas donde hay un edificio recargado sobre otro y se ve ahí todos los días y pasamos. Bueno, es una zona de... Y no lo logramos demoler. Hay que actuar con mayor eficacia y una acometida masiva para anular ese riesgo que hay. Y la tercera cosa muy importante, iniciar los estudios de reforzamiento, los estudios de suelo para saber si se va a poder edificar nuevamente en donde se cayeron esos edificios o esas viviendas unifamiliares en el caso de la periferia. Entonces regreso a mi pregunta, que me parece que sigue gente de acuerdo, es un lujo que la ciudad y cualquier programa de reconstrucción lo valdría el de la planeación. Sí. Sin embargo, hay acciones que no se han tomado y que nos han hecho no alcanzar un programa de reconstrucción, sino perder el tiempo. Y ahí la pregunta nuevamente ¿es burocratismo? ¿Es manejo electoral? ¿Es ineficacia? Mira, yo diría que tiene que ver con la respuesta que han dado las administraciones públicas a la situación crítica. Porque existen casos absolutamente documentados como el de Indonesia o como el de Chile después de sus propias situaciones de emergencia. En Indonesia, por ejemplo, el gobierno nacional construyó una agencia gubernamental especializada para la coordinación de todas las acciones de reconstrucción y para que mediante herramientas de rendición de cuentas, de transparencia, de combate a la corrupción, se diera certeza de que el dinero público y el dinero de donadores internacionales estaría bien invertido. Es decir, el ejemplo de Indonesia es definitivamente excepcional si volteáramos a ver una opción adecuada para la reconstrucción después de nuestra propia emergencia en todo el país, no nada más en la Ciudad de México, porque creo que es algo que conviene también puntualizar. La Ciudad de México, ayer lo vimos con claridad, tiene pues avances en materia de transparencia, de la información de los recursos que se han ejercido, en fin. Pero esos avances no hacen que esté en una situación óptima, no lo está. Sí, sí. Entonces, si aún así vemos el resto de las entidades federativas, pues nos queda claro que si la Ciudad de México está bien, pero no está tan bien, sí, ¿qué está pues pasando las otras en Jojutla, en Oaxaca, en Chiapas? O sea, lo que están un poco diciendo es la respuesta institucional no fue a la altura de la tragedia y de la magnitud de la tragedia que se estaba viviendo a raíz de los sismos. Discusión a 6 meses, ¿en qué etapa estamos? ¿Qué ha pasado con los recursos?
No se hizo una comisión única como en algún momento se pidió. Cada entidad y la federación está manejando las suyas. ¿Cómo valorar este esfuerzo? ¿Hasta dónde hemos llegado? Estamos hablando con Carlos Flores, ex coordinador de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, con Jaime Hernández del PIRC-CIDE, que es el que ha puesto lupa sobre el ingreso, hasta dónde han podido rastrear el ingreso, cuánto ha entrado y dónde ustedes han visto que se ha destinado. Mira, el tema de los fondos está tanto en los fondos públicos, los fondos que tienen carácter público del ámbito federal, de los ámbitos estatales, incluso un fondo municipal que existe en el estado de Puebla. Eso por la vía del dinero público. Del lado del dinero que se alojó por donaciones, en fin, en fondos privados, tenemos pues ahí un cúmulo de variaciones porque hay algunos de esos recursos que están alojados en fideicomisos, otros que están en donatorias autorizadas, en fin, ese dinero es del que hace falta todavía mayor transparencia. Y la ¿Tienes un monto? ¿Sabes cuánto pudo haber engrado? Un monto unificado, no. O sea, no, a ver, ni siquiera sabemos toda la lana que los particulares le metieron a la reconstrucción. Es correcto, eso. Y por eso, a partir del análisis que nosotros elaboramos, que está en nuestro estudio, no hemos querido desde la presentación de dicho documento hacer una valoración de una sola cifra, porque hay fondos sobre los que no encontramos información. O sea, que no han visto. Exactamente. A ver, traes fondos privados que no sabes dónde quedaron, que no sabes dónde están ni a cuánto ascienden, y traes 10,000, según cifras oficiales, de afectados que tampoco los encuentras. ¿Qué es esto? Parece el juego del escondite. Yo digo, Pepe, Jaime, que se llama aprender a reconstruir en democracia. Y a diferencia del 85, hoy la ciudad, el país, vive en pluralidad, vive en un régimen democrático, hay mayores derechos y libertades, y eso impone un reto para los gobiernos para aprender a tomar decisiones en este nuevo marco. Una de esas particularidades es la rendición de cuentas y la transparencia. Los ciudadanos son cada vez más exigentes, están más informados, mejor organizados. No somos la sociedad del 85, donde nace la sociedad civil, según las crónicas de Monsiváis. Pero... a ver, reconstruir en democracia, Carlos, cuando 3 diputados de la Asamblea Legislativa se dan a sí mismos la facultad de decidir sobre el presupuesto de la reconstrucción. A eso voy. Es un concepto un poco... A eso voy. ¿no? Abstracto. Me parece que era una obligación de estos legisladores reconocer que el mundo y que la ciudad y que la dinámica con la gente cambió, ¿no? No iban a pasar inadvertidos. No era posible que esa facultad de arrogarse el uso de esos recursos, la aprobación de esos recursos por encima del Ejecutivo, ¿no? Quedara sin que nadie la viera. Pasamos 32 años y es una sociedad completamente el distinta. que no haya prosperado su iniciativa es la buena noticia. Me parece que es una... Eso habla de que las cosas están funcionando a diferencia del 85 de otra manera. ¿Coincides? Coincido y Jaime. creo que conviene destacar también, aparte de la transparencia, la rendición de cuentas y pues la coordinación, la necesidad de mecanismos de participación ciudadana. O sea... ¿Qué significa eso? ¿Cómo pueden que participar? Las personas afectadas, ¿Cómo no han podido participar? Que las personas afectadas tengan algo que decir en el proceso de reconstrucción, porque son ellas las que han sido afectadas. Son ellas las que necesitan del apoyo de la estrategia de reconstrucción para volver al menos a la situación anterior que había antes pues, de la situación ¿Pero eso no crítica. hubiera sido imprescindible para armar el diagnóstico? Tener la Eso es participación de la absolutamente gente. fundamental. Si no, no sé cómo. Y ayer, por ejemplo, que tuvimos la conmemoración de los 6 meses, a mí me parece que habría sido un espacio pues excepcional para presentar al menos el diagnóstico de las afectaciones en todo el país, no nada más en la Ciudad de México, ¿no? Pero se quedaron con buen o mal sabor del informe. ¿Les dijo lo que querían oír o no les dijo nada? ¿O qué les dijo? Hay un conjunto de acciones que se exponen día tras día y que hoy se hace un balance de 6 meses. Creo que el balance, siendo justos, es insuficiente, ¿no? Sigue quedando a deber porque no están expuestas las necesidades de la gente. La virtud de aquel programa de reconstrucción tuvo nada más un recorrido con aproximadamente 6,000 personas. Algo te dejará
estar en la calle día y noche, noche y día, de lunes a domingo, escuchando lo que la gente más necesita e ir avanzando en las decisiones conforme las propias demandas de las personas van cambiando. La reconstrucción no es un proceso estático. Se va a mover en el tiempo de un montón de formas y se hará, casi te puedo apostar, caso por caso. Ya me estoy yendo, te deja también a ti a deber, porque por lo pronto los datos de dinero siguen siendo altísimos. Absolutamente. Sin embargo, creo que lo que hay en la plataforma que ayer presentó también el jefe de gobierno es un punto de partida para que nosotros, como ciudadanos o como académicos, tomemos esa información y empecemos pues, a ejercer el monitoreo y la vigilancia con lo que hay. ¿Cuándo está lista la plataforma? ¿Cuándo empieza a funcionar? La plataforma la echamos a andar nosotros el 19 de enero con un nuevo enfoque. A partir de ayer, entiendo que una decisión muy afortunada es ponerle a la afectación dónde se está gastando el dinero. Quizá no es lo más explícito. O sea, cada inmueble, cada cosa que se afectada, la cantidad aplicada. ¿Cuál es el origen y el destino de cada peso que se está gastando en la reconstrucción? Digámoslo así. Pues que te van a facilitar la chamba. Ojalá. Pues eso nos sirve. Y de eso se trata, además. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime Hernández. Te dije Luis hace rato, ya me disculpé. Muchas gracias. Director del programa interdisciplinario de rendición de cuentas del CIDE. Muchas gracias. Y muchas gracias también a ti, como siempre, Carlos. Que estés de veras muy bien. Buena tarde a ambos. Carlos Flores es coordinador de la Comisión de Reconstrucción. Gracias a los dos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos.